Bendiciones, amados hermanos, y a todos aquellos que están siendo muy juiciosos en este discipulado. Qué bendición, los felicito, porque algunos me han estado diciendo cómo van en las clases y tienen sus cuadernos muy bien realizados, muy bien agendados con sus tareas. Y así que de verdad los felicito, porque el discipulado lo que hace es eso, formar el carácter y ponerme en un proceso para que los procesos vayan formando también el carácter de Cristo en mi vida. Así que todos aquellos que nos ven, todos aquellos que están pendientes de estos discipulados, si tú eres un valiente, lo que tú empiezas, tú lo terminas. Tú no eres de los que dejan las cosas a medias. Así que échale mucha gana entonces a este discipulado. Y vamos con la clase 10, lo que es el bautismo en agua. Algo curioso, justamente esta semana que tuvimos bautismos, toca este tema, que fue una gran bendición. En cuarentena tuvimos discipulados, claro que sí, hubo una cosecha después de que pasa esta cuarentena, y entonces hubo una gran cosecha, una gran bendición para unas personas que fueron a las aguas. ¡Qué bendición! El bautismo en agua, ¿sí?, es el primer acto público que Cristo, al iniciar su ministerio terrenal, fue su bautismo en agua. Mateo 3:13, mire lo que dice. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el Señor le dice a Juan el Bautista: deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia, o sea, toda la voluntad de Dios, porque era necesario que quedara como testimonio para las futuras generaciones. Por eso Jesús es nuestro modelo a seguir. Todo lo que se vea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo debe ser filtrado bajo Jesús. Él es el filtro de todo. Y entonces Jesús, que es el modelo a seguir, nuestro mentor, entonces deja ese bautismo como testimonio. Entonces, y al concluir Jesús su ministerio terrenal, encomendó a sus discípulos la gran comisión, que incluye bautizar a los creyentes. Eso lo hace la gran comisión de Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión que Jesús dejó, y es la que nosotros debemos de cumplir como pastores, como líderes. Todo aquel que ha sido llamado por Cristo está llamado a ser discípulo y a ser discípulos, claro que sí. Entonces queda establecido que el siguiente paso después de la conversión es el bautismo. Después de que me convierto a Cristo, entonces viene el paso de obediencia, ¿cierto? Que es el paso del bautismo con el cual me identifico con Cristo. En Marcos 16:16, mire lo que dice. Marcos 16:16, mire lo que dice. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuera bautizado, entonces dice, no será condenado. El que creyere, pero el que no cree será condenado. Así de sencillo. O sea que todo aquel que está creyendo, que está teniendo esa fe en Cristo, que está caminando en obediencia a Él, está tomando pasos de obediencia en su vida, entonces está agradando a Dios. Entonces esos son los que les espera una gran bendición, porque no serán condenados. Pero el que no cree y no es bautizado dice que será condenado. Tremendo esto. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Pero antes de entrar a esta pregunta, en Hechos 16:30, mire lo que dice. En Hechos 16:30, mire lo que dice. Hechos 16:30 al 33. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero de Filipos, Pablo y Silas, cuando estuvieron encarcelados, que cantaban himnos allí en la cárcel a medianoche, que dice que a medianoche hubo un terremoto en la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel, las cadenas de los presos se cayeron y se reunieron donde estaban Pablo y Silas cantando. Cuando el carcelero se dio cuenta, creyó que habían huido los presos y se iba a matar. Pero Pablo escuchó y le dijo: no te hagas daño, estamos aquí. El carcelero entendió que había algo sobrenatural que había sucedido en esa cárcel. Y entonces, claro, el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se cumple esa promesa en la cárcel, se cumple porque los lleva a la casa, le venda las heridas, ¿cierto? Allí escuchan la palabra de Pablo y él y su familia fueron bautizados aquella noche. ¡Qué bendición! Pablo entendió porque estaba en ese momento en la cárcel. Si afuera no habían escuchado el Evangelio, habían unos en la cárcel que sí necesitaban escuchar, que estaban sensibles a la palabra. ¡Qué bendición! Y fueron bautizados por creer en el Señor Jesucristo. Tremendo esta parte. Ahora, ¿qué es el bautismo? Es una ceremonia demostrativa, una demostración externa de la obra que Cristo ha realizado en nosotros internamente. Es una obra externa de lo que el Señor ha hecho internamente. Porque cuando yo decido bautizarme, estoy dando entonces a conocer lo que hay internamente, lo que he recibido de Cristo. Y eso internamente entonces lo reflejo en el bautismo. En un accionar externo, donde me llevan a un río o a una piscina y me sumergen y me identifico con Cristo en su muerte. Y me sacan, ¿cierto? Y me identifico en la resurrección con Cristo, porque ese es el bautismo, identificarme con Cristo en su muerte y resurrección. Tremendo. B, es identificarnos con Jesucristo. En Romanos 6:3, miren lo que dice. En Romanos 6:3, vamos a poner mucha atención en cuanto a eso. En Romanos 6:3, es identificarnos con Jesucristo. Del 3 al 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Importante esa parte. Entonces nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. Lo habla del versículo 3 al 6, ahí de ese capítulo 6 de Romanos. En su muerte testificamos que hemos muerto al pecado. En su sepultura nos identificamos con Él en el momento en que somos sumergidos y en el momento en que salimos en su sepultura. Estamos dejando nuestra vida antigua, pecaminosa, sepultada en el pasado. Por eso en el momento en que yo voy a las aguas, cuando me sumergen, sí, en pocas palabras, y en algo que estoy demostrando ahí, le estoy dando ante unos testigos, dando a entender primeramente a Dios de que mi viejo hombre, de que mi vieja naturaleza, de que ya no le pertenezco al mundo, sino que ahora le pertenezco a Cristo al identificarme con Él en su muerte y resurrección. Qué bendición esto, mis amados. Ténganlo muy en cuenta. Entonces, estamos dejando nuestra vieja antigua vida y pecaminosa sepultada en el pasado, ¿sí? Nos identificamos en su resurrección, versículos 4 y 5. De esa misma manera nos proyectamos a una nueva vida en Cristo.
Por eso Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. Ya no soy el hombre de antes, el iracundo, el grosero, el vulgar, ¿sí? El hombre que se descompensaba con facilidad. No, ahora yo soy nueva criatura en Cristo, porque las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué más es el bautismo? No solamente es una ceremonia demostrativa, no solamente es identificarme con Cristo, también es que testificamos públicamente nuestra fe. Hermoso esta parte. Testificamos públicamente nuestra fe a Cristo, que ahora le pertenecemos solo a Él, a la iglesia, que ahora formamos parte de ella, al diablo y al mundo, que no cuenten nunca más con nosotros. Tremendo esto. Es un acto de obediencia al Señor lo que es el bautismo. Un acto de obediencia para el Señor. Lo leemos en Marcos 16:16. Al bautizarnos, estamos obedeciendo uno de los mandatos del Señor. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos cumpliendo con ese mandato, ese imperativo que el Señor da de ir y hacer discípulos. Ahora, requisitos para ser bautizado: creer en Cristo. Se lo dijo Pablo el carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, requisito para ser bautizado: creer en Cristo. Para creer se necesita uso de razón. Por ello no se bautizan infantes, niños que todavía no tienen uso de conocimiento, como lo hace la Iglesia Católica. No, de esa manera no. Lo hacemos como lo dice la Escritura, tal como el Señor nos lo enseñó. Cuando tenemos uso de razón y tenemos la capacidad plena y absoluta de pensar bien lo que estoy haciendo, ¿cierto? Requisito para ser bautizado: B, arrepentirse de corazón. Arrepentirse de corazón. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en su discurso, cuando 3000 se arrepintieron. Hechos 2:38, arrepentirse de corazón. En el discurso que está dando el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.